Una inteligencia artificial analiza una radiografía dental en menos de 10 segundos y señala 5 zonas sospechosas. El dentista mira la misma radiografía. Solo había visto 3. Esto no es un experimento de laboratorio. Está pasando ahora mismo en clínicas de varios países y plantea una pregunta que nadie en odontología puede ignorar ya. Si una IA ve cosas que el dentista no ve, ¿qué papel le queda al dentista? La respuesta no es la que esperas. Durante décadas, el diagnóstico radiológico en odontología dependió de un único factor: el ojo del dentista. Un profesional experimentado con buena iluminación, una radiografía de calidad y el conocimiento suficiente para interpretar sombras, densidades y formas. Un sistema eficaz, pero con un problema evidente. El ojo humano se cansa, tiene sesgos, y 2 dentistas mirando la misma radiografía no siempre llegan a la misma conclusión. Varios estudios han documentado que la variabilidad interobservador en el diagnóstico de caries interproximales, las que se forman entre diente y diente y solo se ven en radiografía, puede ser significativa incluso entre profesionales con experiencia similar. No porque alguien lo haga mal, sino porque interpretar una imagen médica tiene un componente subjetivo inevitable. Ahí es donde entra la inteligencia artificial. Los sistemas actuales de análisis radiológico dental, como Videa, Diagnocat o Pearl, funcionan con redes neuronales entrenadas con millones de imágenes radiológicas etiquetadas por especialistas. El sistema aprende a reconocer patrones, la forma que tiene una caries en estadio inicial, cómo se ve la pérdida ósea alrededor de un implante, qué aspecto tiene un quiste en formación, y lo hace rápido, muy rápido. Pero aquí viene el primer dato que cambia cómo se ve esto. Cuando los investigadores compararon estos sistemas con dentistas generales, algunos resultados fueron sorprendentes en 2 sentidos. Por un lado, varios sistemas detectaron caries interproximales con una sensibilidad similar o incluso superior a la del dentista promedio, especialmente en lesiones pequeñas o en zonas de difícil acceso visual. Hasta aquí, lo que probablemente esperabas escuchar. Por otro lado, esos mismos sistemas generaron más falsos positivos, es decir, señalaron zonas como sospechosas que en realidad no tenían patología. Y eso tiene consecuencias clínicas reales. Un falso positivo puede llevar a abrir un diente que no lo necesitaba. La IA no es más lista que el dentista, es diferente. Detecta cosas distintas, falla de forma distinta, y entender esa diferencia es exactamente lo que separa al dentista, que usa bien esta herramienta del que la usa mal. ¿Cómo funciona por dentro uno de estos sistemas? La base es el aprendizaje profundo. Durante el entrenamiento, el sistema recibe cientos de miles de radiografías con anotaciones. Aquí hay caries, aquí no. Esto es pérdida ósea. Esto es variación anatómica normal. Con suficientes ejemplos, la red neuronal aprende a generalizar. Cuando ve una imagen nueva, identifica qué zonas se parecen a las patologías que aprendió a reconocer. El resultado es un mapa de probabilidades. El sistema no dice aquí hay caries. Dice esta zona tiene un grado de sospecha. Luego ese grado se traduce en un marcador visual sobre la imagen, un círculo rojo, una zona coloreada, un porcentaje. Lo que el dentista ve en pantalla parece una respuesta. En realidad es una hipótesis, y ese matiz importa mucho más de lo que parece. Cuando un dentista ve un marcador rojo sobre una zona de la radiografía, hay un efecto psicológico bien documentado en otros campos médicos, la tendencia a fiarse del sistema, a darle más peso del que merece. Se llama automatización del sesgo y no es exclusivo de la medicina. Ocurre cada vez que un humano delega parte de su juicio en un sistema automático. En el contexto clínico, ese sesgo tiene un nombre específico: automation bias. Y en radiología médica se ha estudiado bastante. Lo que muestra la evidencia es que los profesionales tienden a confirmar lo que el sistema señala y a pasar por alto lo que no señala, incluso cuando tienen el criterio para detectarlo por sí mismos. Dicho de otro modo, la IA puede hacer que un dentista vea más de lo que hay y que deje de ver lo que no marcó. Esto no es un argumento contra la tecnología, es un argumento a favor de entenderla bien, porque cuando la IA se usa como segunda opinión, como herramienta de revisión, después de que el dentista ya ha hecho su propia lectura, los resultados cambian. Algunos estudios sugieren que la combinación de criterio clínico humano más análisis por IA supera a cualquiera de los dos por separado. El dentista aporta contexto, historial del paciente, síntomas, exploración clínica, información que la radiografía no contiene. La IA aporta consistencia, no se cansa, no tiene un mal día, analiza la imagen con los mismos criterios siempre. Esa combinación es donde está el valor real, no en sustituir un juicio por otro. Ahora bien, ¿qué patologías pueden detectar estos sistemas hoy con más fiabilidad? Las caries interproximales en estadios moderados son el caso con más evidencia publicada. También hay sistemas con resultados prometedores en detección de pérdida ósea periodontal, aunque aquí la variabilidad entre plataformas es mayor. La detección de lesiones periapicales, quistes o patologías más complejas está en desarrollo.
Hay resultados preliminares interesantes, pero la evidencia sólida todavía es limitada. Y esto lleva a una pregunta que muchos estudiantes de odontología no se hacen pero deberían. ¿En qué tipo de radiografía funciona cada sistema? La mayoría de los sistemas comerciales actuales están optimizados para radiografías periapicales y bite-wing digitales. Algunas plataformas están empezando a trabajar con ortopantomografías, lo que en odontología se llama panorámica, y con imágenes de tomografía de haz cónico, conocida como CBCT. Pero el rendimiento varía mucho según el tipo de imagen, la calidad del sensor, el software de captura y las condiciones del estudio en que se validó el sistema. Un dato que no suele aparecer en las presentaciones de los fabricantes: la mayoría de estos sistemas se validan en condiciones controladas, con radiografías de alta calidad tomadas con equipos estandarizados. El rendimiento en la práctica clínica real, con variabilidad de técnica, de equipos y de pacientes, puede ser diferente. No peor necesariamente, diferente. Y eso es lo que el dentista que use estas herramientas necesita entender. ¿Qué significa todo esto para alguien que estudia odontología hoy o que acaba de empezar a trabajar? Significa que dentro de muy pocos años, probablemente en la primera clínica donde trabajes, vas a tener acceso a alguno de estos sistemas. Y la pregunta no va a ser si usarlo o no, va a ser cómo usarlo sin que te use a ti. Un dentista que delega su diagnóstico en la IA sin criterio propio no es más eficiente, es más vulnerable. Vulnerable a los falsos positivos que llevan a tratamientos innecesarios. Vulnerable a los falsos negativos, las patologías que el sistema no marcó y que el dentista tampoco buscó porque asumió que la IA lo habría detectado. Vulnerable a no saber explicarle a un paciente por qué se toma una decisión clínica. Un dentista que entiende cómo funciona el sistema, qué tipo de errores comete, en qué condiciones es más fiable y cómo integrarlo en su flujo de diagnóstico sin sustituir su propio criterio. Ese dentista tiene una ventaja real. No porque use tecnología, porque la usa bien, y esa diferencia, en un contexto donde cada vez más clínicas van a incorporar estas herramientas, no es menor. Es exactamente lo que va a separar a los dentistas que se adaptan de los que simplemente siguen. La inteligencia artificial en radiología dental no es el futuro, ya está aquí. La pregunta ya no es si va a cambiar el diagnóstico, ya lo está cambiando. La pregunta es si tú vas a entender cómo funciona antes de que alguien te ponga delante una pantalla con marcadores de colores y espere que sepas qué hacer con ellos.